Clínica Sagrado Corazón. Doctor Raúl Peña Saldaña, médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, director general. Bienvenidos a una plática informativa por los efectos de la pandemia, llevado a cabo por los profesores Dr. Raúl Peña Saldaña y Luis Sánchez. Qué gusto nos da que estén con nosotros en este canal. De antemano nuestros agradecimientos y les hacemos de su conocimiento que la Clínica Sagrado Corazón constantemente, el Departamento de Actuación Continua, da sus clases cada mes. Vino la pandemia y se suspendieron. La misma oficina, el mismo departamento, cada año hace las jornadas médicas de la Clínica del Sagrado Corazón. Como se vino la situación de la pandemia, les supliqué a todos los profesores que participan en las jornadas que estudiáramos qué nos enseñó la pandemia. Ahorita se nos hace esta invitación que con mucho gusto aceptamos, tanto los profesores como su servidor, de dar una plática de orientación respecto a esta nueva experiencia en nuestra vida, que viene a transformar a toda la sociedad a nivel internacional. Vamos a cada uno de los profesores nos va a dejar un mensaje muy bonito porque pues conozco bien a todos, la mayoría han sido mis alumnos y sé su responsabilidad que tienen, el deseo de ayudar a nuestro prójimo y la oportunidad que ahorita nos están ustedes brindando de platicar con ustedes. Como decía aquí al maestro, de tomar un café con nosotros, si ustedes están en casita, en línea, bueno, pues tomarse un café mientras damos la introducción para que estén todos felices y contentos tomando un café y escuchando la opinión del maestro. Hicimos un cuestionario de los pacientes que llegan a consulta, de lo que nos dicen los pacientes que han aprendido, de lo que nosotros como maestros hemos visto, de las secuelas que ha dejado esta pandemia. Creo que va a estar muy interesante este nuevo método de estudio. La primera parte es teórica y será por línea. La pueden ver. La segunda parte es clínica. Por ética profesional, por respeto al paciente, no lo podemos hacer como lo estamos haciendo ahorita. Esto tiene que ser ya en la clínica, con todo el debido respeto y todos los cuidados suficientes que nos exige la época en que estamos ahorita. Con cubrebocas, bata, todo lo que ya saben los alumnos, cómo debemos estar en clínica. Y
donde vamos a aprender de cada uno de los maestros técnicas de diagnóstico, de profilaxis, de tratamiento y sobre todo, pues lo nuevo, las nuevas enfermedades que se han presentado y muchas cosas más. Voy a pedirle al maestro Luis Sánchez nos haga favor de primero agradecerle que está con nosotros nuevamente, agradecerle y que vamos a empezar a relajarnos un poquito, porque creo que a pesar de los años que tengo, tanto como médico como profesor de aquí de la clínica, no habíamos escuchado sobre eso de pandemia. Quizás lo que hemos escuchado es la palabra de epidemia, pero ¿qué diferencia hay entre epidemia y pandemia? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bien, hay tres términos muy importantes que debemos considerar para centrar y poder entender lo que hemos atravesado. Una endemia quiere decir que hay un proceso infeccioso localizado a una región específica. Es decir, ese problema de salud es particular de ahí. Ejemplo, Chiapas, pues tenemos ahí que hay ciertas enfermedades que solamente ahí se dan, la chikungunya, la mosca del chiclero, etc. Cuando hablamos de epidemia, quiere decir que ya rebasó ese lugar, se rompió esa cadena de infección y se pasó a otro lugar o se fue a otros lugares, pero dentro del ámbito nacional. Es bien particular, ¿verdad? Y también escapó al control del sector salud. Cuando estamos hablando de una pandemia, pues ya estamos implicando que está fuera de nuestro ámbito nacional, ya se fue fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué? Por los medios de comunicación que han transportado a este virus, o bacterias también, ¿verdad? Y ahora la tenemos a nivel mundial. Empezó en un lugar localizado, Wuhan, en China, pero se le salió de control y de ahí empezó a diseminarse por Asia, por Europa y después llegó hasta nosotros, que no estábamos preparados adecuadamente. Y esta es la relación que ahora ya tenemos un problema a nivel mundial, un problema de salud. Oye, pues creo que nos estás abriendo los ojos a todos los que te estamos escuchando, porque en la escuela nos enseñaron de lo que acabas de mencionar muy bien, una epidemia local y una pandemia invade a nivel internacional varias partes de nuestro mundo. Pero en la escuela pues nos han enseñado desde las epidemias de la influencia española, sorprendido cuando empiezo a ver la casuística, que se murieron en ese tiempo 40 millones de personas. Creo que ahora no se murieron 40 millones. Ahorita lo que tú dices es más la realidad no la sabemos. No la sabemos porque hubo confusión entre la pandemia y enfermedades crónicas degenerativas
que ya no fueran atendidas porque ya no hubo servicio médico. Se dedicaron todos los hospitales, todos los servicios El COVID. y entonces todos aquellos que tenían, desde los niños hasta los adultos, enfermedades crónicos-degenerativas, ya no hubo manera de atenderlos y murió mucha gente. Podríamos quizá, para tener una cuenta real, sacar certificados de función y valorar cuáles son los reales y cuáles son por enfermedades. Y ya podríamos tener. Pero, por lo que nos acabas de decir, y porque yo te decía, recordamos, así como recordamos la iglesia española, pues recordamos el SIDA, ¿verdad? Enfermedad inmunocontagiosa, que también llegó y nos agarró desprevenidos como ahora, y empezamos mucha gente, y para poder acceder a una vacuna real, y la son 5 años. ¿Qué problemático fue ahorita hacer una vacuna de una persona que está practicando con un virus no natural? Quiere decir que no conocemos la historia natural de este virus. Entonces, por eso fue muy difícil y que todavía no la conocemos actualmente. Es muy difícil hacer un diagnóstico y un tratamiento y una prevención de este tipo de virus. Hemos recibido de los pacientes, de unos compañeros médicos, de unos pacientes, de las amistades y del periódico Pasillo, que se nos falta algunas preguntas que te van a hacer y vamos a ver si las contestamos, por favor. ¿Sabes cuáles son los efectos de la pandemia? Bien, a continuación vamos a dar unas breves explicaciones de cuáles son los efectos particulares que hemos observado en la experiencia personal tanto del maestro como mía. Pues vamos a ver, dice: nos ha dejado problemas de salud, obesidad grado 2, 3, aunque ya estamos observando el 4, una hipertensión que es neurogénica y que también ha sido refractaria a medicamentos específicos que ya teníamos. Sedentarismo, se ha fomentado el sedentarismo no solamente en la casa, sino en los ambientes de trabajo, creando problemas ahora del sistema osteomuscular, circulatorio y respiratorio. La falta de movilidad y de por sí acarreamos un problema de que la gente no hace ejercicio, no se ejercita adecuadamente. Ahora tenemos como consecuencia de la pandemia problemas respiratorios muy severos, entre ellos la hipoxemia, la proliferación de aparatos para medirlo, que han elevado sus costos y que la economía actual no nos permite tener un fácil acceso. Problemas del sistema nervioso como secuela de esta pandemia del COVID-SARS-2, que es el que realmente debió haberse utilizado, no el COVID. Bien, pues qué interesante está de los efectos que nos dice el maestro. Lo primero que sentimos, que vimos, que de repente nos dijeron que no había que trabajar y todos en su casa. Muérase en su casa, no salga usted porque no se le puede atender. ¿Qué fue lo que aprendimos? Pues que había que dormir, despertar, comer, ver la televisión, comer todo lo que anuncian los comerciales
volver a dormir, volver a despertar y no hacer nada. Todo esto de el exceso, todos los excesos hacen daño. Por tal motivo, lo primero que se ganó fue la obesidad. Pero como ya no se caminó, sino se tuvo como mala comparación, como los puertos, en nuestro corral, no nos dejaron salir, pues esto hizo que aumentáramos más de peso. Esto fue el sobrepeso. Y entonces ya ganamos obesidad, ya ganamos sobrepeso. Todo esto nos lleva a que las grasas lleguen a las arterias y suba la presión arterial por un aspecto, y por otro aspecto el sentimiento de la ira. Al principio nos dio gusto que nos descansara. Pues descansamos. Lo tremendo fue cuando descansamos, porque decían que iba a ser de 15 días, y que pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y que el obrero, el campesino, que la clase humilde iban al día y se ajustaban con horas extras, con tiempo extra, con cubrir otros empleos, con tener 2 o 3 empleos para poder subsistir. Y el efecto fue que ahora no hubo dinero. Ni hubo más ingresos y sí hubo más gastos. Ahora estos gastos ya se acabaron. Esta ira nos hace que nos dé cefalea. Esta cefalea nos da insomnio. Este insomnio y esta cefalea, por calor del hígado, va a hacer que la sangre se caliente y llegue al estómago. Al calentarse la sangre en el estómago, produce mucha hambre, motivo que nos hace comer demasiado, y sin hacer ejercicio aumentan las grasas, aumenta la presión y se vuelven diabéticos. Esa diabetes va a ir afectando órganos y vísceras, desde los ojos, los dientes, corazón, aparato digestivo, aparato pulmonar, circulatorio. Todo esto fue complicando la vida, que se pensaba que iba a ser unos días y ya llevaron más de un año. La situación que atacó muy fuerte a la salud. Pero hubo factores de sentimientos más delicados, como el hecho de que una familia de 4 personas, su esposo, esposa y 2 hijos, que muy conocidos, que yo les aprecié mucho, enferma, la señora, de síndrome gripal, y los hijos también, y se van al hospital. Y entonces, para esto no los podían recibir en un hospital, hasta que fue al hospital, los recibieron, y acabando de tomarle datos a la señora se muere. Los 2 jóvenes, bueno, están jóvenes, entre 50 y 30 años, empiezan a agravar, y el otro se muere el otro día, y el otro hasta el 3 día. Y el Señor queda solo. ¿Qué
pónganse en lugar del sentimiento de ese señor, sin familia. Pero ¿cuántos murieron en ese caso? ¿Y cuántos no tenían dinero? El costo para poderlos sacar de muertos, el costo para enterrarlos, para ponerlos en un nicho, para quemarlos. Lo mínimo eran 50,000 pesos. Si no tenían, imagínense empezar a pedir prestado la droga, la salud, sentimientos gravísimos. Podríamos citar muchos casos tremendos, como el que les estoy platicando. Todo esto, hay matrimonio que estuvieron casados muchos años y ahora, con esta pandemia, no se soportaron y tuvieron que divorciarse. Hay infecciones tan graves por este virus que afectó al paciente y el paciente se matara, o el paciente mataba, o los familiares mataban a la enfermera o al médico. Situaciones muy delicadas, efectos de la pandemia. Cosas tan graves, yo veo gravísima, muy grave, la decepción de la educación. Se paró la educación. A pesar de que la estaban dando por línea, esforzándose maestros, alumnos, etc. No puede seguir igual. Algunos se atrasaron. Un ejemplo que les pongo: niños del kinder, niños de la primaria, que aprenden por imitación, que aprenden por competencia, eso no existe. Todas esas generaciones quedaron estancadas. Difícil en todo el mundo de poder entender. Podríamos tratar todavía de efectos más graves, ¿verdad? De que nos quedamos sin salud, nos quedamos sin rendimiento y todavía nos cortan sin liquidación. Entonces, de un buen trabajo, debemos ver de qué vivimos. Personas honorables que se dedican al robo, al asalto, a la violación, para obtener algo y llevar a casa. Todos los efectos son masivos. ¿Por qué el doctor Luis y yo insistimos en esto? Porque nos debe servir como experiencia para la educación de todo el mundo en adelante. Lo que les falta es hacer programas de educación a 30 años, de salud y de alimento, de habitación, pero todos podemos triunfar. Así que vamos a continuar con las preguntas. ¿Cuál es la diferencia del COVID-19 versus COVID-SARS-2? Bien, el COVID como tal ha existido desde tiempos muy antiguos. Los consideramos unos cuadros gripales benignos, sin repercusiones, ¿verdad?
Estos cuadros gripales se caracterizaron o se caracterizan actualmente todavía como procesos de catarro, catarrales, y los griegos ya lo conocían, nos decían catarro es afuera, hay que fomentar que salga, que drene. ¿Por qué? Porque es una limpieza que está haciendo el organismo para liberarse de esos virus, aumentando la temperatura orgánica. ¿Qué hemos observado con esta pandemia? Que el COVID-SARS-2, que debió haberse manejado desde el principio, que no es un proceso gripal tan benigno como parece, sino que ahora tenemos unos efectos secundarios muy importantes, afectando el sistema respiratorio, afectando el sistema nervioso, el muscular, ¿verdad? En el cual vemos que tampoco conocemos la historia natural, como acertadamente lo decía el maestro Peña, la historia natural del comportamiento de COVID-SARS-2, que ya se conocían sus efectos desde el 2018 en China y que fue ocultado, creando este problema tan serio de la pandemia. Mencionaba el maestro Peña también, hemos ido contrarreloj para crear una vacuna efectiva que pudiera darnos cierta protección, y que no es así. A pesar de la vacuna, el paciente puede infectarse de COVID-SARS-2, ¿verdad? Hemos visto una neumonía explosiva que realmente daña el asilo pulmonar y los alveolos, y esto es terrible y catastrófico. Hemos observado también que COVID-SARS-2 está en los vomites o las secreciones o los desechos de los propios pacientes, y que se ha mal utilizado los sistemas para protegernos, ¿verdad? Algo tan sencillo como el lavado de manos, ¿verdad? Pero no utilizar toda esa parafernalia que ha surgido, ¿verdad? De los geles, cubrebocas, gogles, guantes, parches sanitizadoras, yo le llamo en mi familia, la satanización, ¿verdad? Aún de los propios hogares. O sea, hay algo tan sencillo como lavarse las manos y desinfectarse con la sal de grano. Las verduras, igual, ver todo eso, como la nutrición, como él apropiadamente lo manejó también. Fomentamos el consumo de la comida chatarra, y ahora tenemos el problema de la obesidad, de la hipertensión, del hígado graso, de problemas renales, una serie de conflictos muy importantes por no haber atajado desde el principio con la conceptualización real de que tenemos COVID-SARS-2, y todo se resume al síndrome de sufrimiento respiratorio del adulto senil, que es el que ha atacado gravemente. Maestro. Bien. Fíjense qué cosa tan interesante. El coronavirus, dice coronavirus. Cuando vemos al microscopio, efectivamente es una corona con distintos picos. Quiere decir que no lo vamos a conocer muy bien, no va a ser de un día para otro, porque cada uno de los picos va a mutar, va a llegar. ¿Cuándo? Puede ser en 2 años, puede ser en 5 años, puede ser en 20 años. Por eso les digo que no se conoce todavía. Se está estudiando, pero no se conoce. Todavía nos falta mucho tiempo en conocer todo eso que dicen, se volvió a infectar. No, fue otro tipo de virus, porque el que ya se vacunaron ya no, sino que ese mismo virus tuvo una ramificación y formó otra enfermedad.
Lo importante, como decía el maestro Luis, que interesante, el vehículo, el moco. Pues sí, cuando hablé yo respecto a la pandemia, decía que cuando se forma el hombre y la mujer se come el fruto y a los dos les hace daño, quiere decir que sus intestinos estaban limpios, no estaban de microbios. Entonces el Espíritu Santo tuvo que inventar virus, bacterias, hongos, parásitos, para proteger. Es necesario, nuestro cuerpo lo necesita. Ahora, el moco, por eso es mucosidad en la nariz, mucosa gástrica en el aparato digestivo, mucosa bronquial en el bronquio. Muy activamente, moco es el vehículo que nuestro cuerpo tiene para que se suba el microbio y se salga. Puede subir el estornudo, puede subir la tos, puede subir las evacuaciones sueltas, no las diarrea. 5 evacuaciones sueltas, no es diarrea. Son manifestaciones del cuerpo que el moco está sacando al virus, bacteria, parásito, etc. Entonces esto es muy interesante que lo vayan tomando en cuenta. Porque luego empieza, obras esto tiene que hablar, y empiezan a enfermar al moco, empiezan a enfermar al microbio que el cuerpo está sacando. No dejen lo que salga. Estornude. Ah, qué bonita palabra. Gente que moría estornudando. Por eso gritaba la gente a Dios: salud, danos salud. Y cuando le estornuda, salud. Y cuando erota, salud. Y queremos salud. Bueno, salud, vamos a continuar. Hay una consideración importante, que aquí empieza el proceso de medicina preventiva. Y lo acaba de puntualizar el maestro Peña, de que no hay que frenar los procesos depurativos orgánicos. Una diarrea, le llaman diarrea 2, 3 evacuaciones en horas, cuando una diarrea es 15 evacuaciones o más en menos de 10 minutos. Ahí sí tenemos un problema. No solamente el fenómeno expulsivo, sino también un desequilibrio de líquidos y electrolitos que salen en esas evacuaciones. Sumado a la expulsión de secreciones, ya tenemos un problema más delicado, que ya lo teníamos. Puntualizando lo que el maestro Peña también dijo, si tenemos cuadros gripales que ya conocemos como historia natural, en que tenemos 107 cepas y solamente somos inmunes a la que nos acaba de dar, y los demás no los conocemos, por lo tanto no somos inmunes. Puntualizaba el maestro también que la epidemia del SIDA, que también se volvió un problema de salud mundial, sobre todo en Nueva York, que ahí nació el epicentro, y le echaron la culpa a los homosexuales, ¿verdad? El doctor Luc Montagnier del Instituto Pasteur en Francia, que es el que conoce más de virus, dijo él: el virus del SIDA muta a las 48 horas. Ya es otro, no hay vacuna y no la hay ahorita. Estamos con tratamientos retro y antivirales, pero vemos que también son ineficaces. La hemos regulado, pero no hemos controlado el SIDA y los pacientes siguen muriendo. ¿De qué? De enfermedades agregadas, como él también puntualizó. No es que mueran propiamente del SIDA, se mueren de enfermedades agregadas
de gérmenes y bacterias o virus oportunistas que el propio paciente genera por la mala información. Entonces también esto tenemos que ver. Y por último cerramos de el SARS-2. Los genetistas que han estado estudiando actualmente nos dicen que dentro de la formación de estructura anatómica del virus hay lipoproteínas que no tenía el COVID. ¿Y qué hace esto? Genera que las proteínas o las bacterias y virus se peguen más fácilmente a la célula y se produzca un fenómeno de multiplicación mucho más agresivo. De ahí la importancia de que tenemos que romper la cadena de infección. ¿Y dónde? En los vomites. Él decía del estornudo, la pregunta obligada, ¿usted sabe? Y yo le pregunto al público, ¿usted sabe a cuántos kilómetros sale una gotita de flush? Que es el estornudo. Arturo, ¿cuántos kilómetros? Tengo entendido que como a 256. No, ya te pasaste. 16 kilómetros. ¿Ah, sí? 16 kilómetros por hora. Sale el disparo. De ahí que estornude sobre el brazo. Sí, qué bueno. Pero ahí dejó el moco. Y ahora se lo lleva a su casa. Y se lo llevó a la chamba. Y no se cambió la camisa y se embarró todo y no se asió, se dejó en las manos el virus. ¿Y cuántas veces tocó? No sabemos, ¿verdad? El relajamiento también de escuelas de medicina, de enfermería, de técnicos en salud, ¿verdad? Que salen con uniformes quirúrgicos a la calle. Ese es inconcebible. La propedéutica nos dice, uniformes quirúrgicos son áreas blancas, no pueden estar en la calle. Y vean sus chanclotas, sus cracots, ¿verdad? Comiendo en la calle, subiéndose de transporte público con uniformes, se deben de cambiar. No podemos llevar batas que utilizamos en el hospital o en la clínica a nuestras casas. Estamos llevando el COVID y estamos generando otro problema. La otra es que mi experiencia dice, no es un virus aéreo, no entra por los ojos, sí entra por la nariz y en el caso de los niños por la boca porque no saben respirar por la nariz. Y aquí nace otro cuidado muy específico e importante, no ponerles cubrebocas a los niños. ¿Sí? Tienen que salir a tomar sol. Ahorita lo vamos a ver. Y con esto cierro. ¿Quieres decir algo más? Vamos a ver lo que sigue. ¿Qué efecto produjo el aislamiento social de más de un año sin salir de casa? Bien, aquí tenemos un problema muy importante que no habíamos contemplado en las endemias ni en las epidemias, ¿verdad? Se ha producido una alteración de la fuerza electromagnética, es decir, de la conformación, ¿verdad?, del organismo en cuanto a las energías que nos componen, del efecto de las energías planetarias que ahora estamos inhibiendo por desconocimiento, de el baño diario importantísimo con cambio de ropa, ¿sí? Ahora tenemos un fenómeno de humedad. ¿Por qué? Porque no se cambia la ropa y se quedan así absorbiendo la humedad, ¿verdad? ¿Quién está generando esta desconfiguración del cuerpo áurico? Que son las energías y que puntualizaron los maestros chinos y que no hemos querido recordar o hemos olvidado, producida por televisores, computadores, celulares, tabletas, uso indiscriminado del internet, donde hay mucha falsa información de COVID-SARS-2. Ya tenemos el doctor de banqueta, todo el mundo opinó, pero nunca nos dieron
pautas de medicina preventiva para eliminar la cadena de infección. Nunca se nos dijo, ¿sí? El no salir de casa nos privó de la toma de sol, cuya energía electromagnética es primordial, y hay una mala oxigenación por no ventilar adecuadamente las casas, sobre todo las recámaras, donde pasamos más de 8 a 9 horas en reposo y con una mala ventilación. Se ha fomentado la soledad, tenemos un empobrecimiento anímico crónico, sumados a la sana distancia. No te muevas, no rías, no hables, te vas a contaminar. Una desvinculación personal y social. Se ha perdido la relación cara a cara y cuerpo a cuerpo, y no pantalla a cuerpo. No vivimos el aquí y el ahora, el momento del mago, el aquí y el ahora. Y una desvinculación de la realidad, puntualizado particularmente el maestro Peña, de que los niños tienen que salir a la calle, tienen que tomar sol, tiene que haber movimiento, son organismos en crecimiento y necesitan el fenómeno del sol, el ultravioleta y el infrarrojo, matan virus y bacterias. Se cerraron los parques y jardines, verdaderos pulmones al aire libre. Es de veras inconcebible y criminal ver gente que está haciendo ejercicio con cubrebocas, cuando el aire está corriendo, está limpiando, está haciendo un intercambio de gases, el CO2, el anhídrido carbónico, el amoníaco, ¿sí? Y ahora lo encontramos hasta en los refrescos, ¿verdad? Ahí sale el diablito, ahí está, gas carbónico y el amoníaco, ¿sí? Dice que todo ser vivo se tiene que adaptar al medio ambiente que lo rodea. Si sabemos que la enfermedad, esta pandemia, es producida por un virus, el virus, su medio ambiente es el frío. Entonces nos mandan a encerrarnos en nuestras casas, donde hace frío y no hace sol. Quiere decir que el virus se va a reproducir más, en vez de hacer todo lo contrario. Lo que decía el maestro, abrir las ventanas, que entre el sol, que entre el viento, para que el viento se lleve lo malo. Muy sencillo, miren, no se complique mucho la vida. Vean la nube cuando llega, empieza la lluvia, viene el viento y se la lleva, se acabó la lluvia. Es lo mismo. Si tenemos aquí el virus de la pandemia, viene el viento y se lo lleva. Decía de los grandes científicos que tenemos aquí en México, la única manera de subsistir en la Ciudad de México sería bueno abrir 2 agujeros, poniendo 2 ventiladores grandísimos, que esté corriendo el viento en la ciudad. Y entonces no tenemos tanta enfermedad, habría menos contaminación. Bueno, pues qué bonita sería que ustedes en casa abran sus puertas. La ropa a veces se lava y no queda bien. ¿Qué es lo que necesita sol? ¡Ay, qué hermoso! Cuando se asolea todo blanco, todo hermoso, quedó puro. Así debe ser nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestra alimentación, nuestras manos, nuestra cara, nuestro sitio donde estamos, donde vamos a comer, donde vamos a trabajar, la limpieza.
Por eso sí me da muy gusto de que parte de ello nos están exigiendo como profilaxis. Pero vamos a ver más adelante, porque ahí fue la pregunta, cómo no estamos cumpliendo muy bien con ello. Tenemos que estar preparados. Creo que es el momento en que poder formarse comités de la Secretaría de Educación Pública, del sector salud, donde hagan programas donde sea cultural la manera de prevenir las enfermedades y obtener mejor salud. Vamos a continuar. ¿Sabes qué hace como efecto no tomar el sol? El no tomarse el sol en parques y jardines al aire libre ha producido una desactivación de la vitamina D3, es decir, del metabolismo del calcio, por no tomar el sol, no tomar la luz solar y el infrarrojo y el ultravioleta, los cuales eliminan virus y bacterias, nos han sido suprimidos y por lo tanto ahora tenemos una secuela muy importante, la inmunosupresión. ¿Sí? Es decir, la inhibición del sistema inmune que debe de trabajar en armonía con todos los aparatos y sistemas. ¿Sí? Veíamos desde tiempos antiguos cómo el niño recién nacido es sometido a los baños de sol, los cuales se han olvidado. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de las venas, de las arterias. Y obviamente estos procesos producían un sistema inmune de calidad, lo cual ahora ya no tenemos. De ahí las enfermedades repetitivas, de las gripes, hasta 5 veces por año vemos que se producen estos problemas respiratorios de enfermedades gripales, ¿verdad? Entonces es importantísimo que el niño, el joven, y sobre todo el adolescente, que ya tiene las hormonas disparadas, queme esas hormonas haciendo ejercicio, tomando sol, para optimizar todos los procesos orgánicos y tener un adulto sano, resistente. Y ahorita estamos observando todo lo contrario. Tenemos una juventud que no se quiere mover, que solamente está sentado horas frente a la computadora, termina su educación, que también la educación en línea nos está generando problemas de movilidad, de infecciones urinarias, de retención de heces fecales en los adolescentes y los niños, problemas oculares, problemas ópticos, de audición. Ya estamos fomentando que estén perdiendo estos sentidos en su capacidad para utilizarlos. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado de la tecnología, fomentado por, de veras, horarios criminales, no adecuados. El maestro actualmente no está capacitado para enseñar en línea. No estoy criticando al maestro Peña, esta es otra cosa. Me refiero a la educación primaria. ¿Sí? Aún la educación en los kinders, el niño no está habituado a estar mirando más de 16 cuadros por segundo, aunado a la televisión también, que no tenemos programación adecuada, y los mantiene cautivos. Ahora vamos a tener problemas de osteoporosis, vamos a tener fracturas a tempranas edades, cuando debe ser al revés. Tenemos que tener un sistema osteomuscular resistente, el sistema inmune 200%, aunado que también están entrando las energías perversas, los sentimientos, como aquí puntualizó el maestro Raúl Peña, que vamos a retomar en las preguntas subsiguientes. ¿Verdad que se ha vuelto mucho más compleja la atención de médicos y enfermeras, técnicos de salud? ¿Maestro? Sí,
qué hermoso decir, ya salió el sol, ay, salió la luz, el calor, la felicidad, las flores, los pájaros, las aves, o no las aves, de todos modos, nos da salud el sol. Pero es lo que, por lo que acabas de mencionar, que va a llegar, es importantísimo para la reposición del calcio de los huesos. Entonces imagínense que se necesita un niño que no le da el sol, un niño que se enferma de sus huesos, se llama raquitismo. Entonces es necesario. Y hablamos nada más del sol. Pero qué hermoso que hablamos un poquito de astronomía y supiéramos que cada uno de los planetas va a formar parte de cada uno de nuestros órganos principales del cuerpo humano. Y que también esas radiaciones son importantes para nuestro organismo. Es necesario entender que las plantas necesitan también el sol. Y si las plantas tienen buen sol, nos da buen oxígeno. Y ese buen oxígeno va a llegar a nuestro organismo. Conoce la naturaleza y serás multimillonario para obtener buena salud. Vamos a seguir. ¿Qué problema tenemos por usar indiscriminadamente el cubrebocas? Hay que puntualizar muy acertadamente, y hablábamos anteriormente, que el uso de los insumos hospitalarios o clínicos está bien delimitado. Es decir, todos estos artículos deben ser utilizados en los hospitales, porque son artículos de aislamiento y protección para el que los usa, dentro de las áreas específicas: hospitales de infectocontagiosos, áreas estériles quirúrgicas, área tocoquirúrgica, áreas de cirugía, área de quemados, en fin. No es para estarlo usando indiscriminadamente en la calle, ¿verdad? Como se utilizó indiscriminadamente al principio de la pandemia, ¿sí? La proliferación de caretas, del uso de guantes estériles o no estériles, ¿sí? De barreras de protección. El cubrebocas, en la práctica clínica, observamos eczemas faciales muy importantes por el recalentamiento y las horas de traerlo, y que tampoco se informó que debe cambiarse diariamente, puesto que si se humedece o salieron secreciones, está contaminado, y el que lo usa el usuario se va a volver a contaminar. Tenemos un sobrecalentamiento de las vías respiratorias y por lo tanto estamos alterando las 5 funciones de la nariz. Yo pregunto al público, ¿las conocen, Arturo? No. Excelente, te las voy a decir y tú me vas a decir si el cubrebocas te lo permite. Calienta, si lo hace; filtra, humedece, quita la turbulencia al aire que entra y atrapa partículas de alto calibre, merced a la función de las vibrisas nasales, que si están rígidas y sin moco, no hacen nada. Y también que se presentó no solamente el eczema facial, sino el hirsutismo, el aumento del vello facial de las mujeres. ¿Sí? Eso es importantísimo. Tenemos problemas en las vías respiratorias porque el moco se seca y se pega, sobre todo
el moco retronasal, que no lo sacan. Hay gente que no sabe ni siquiera desgarrar, y eso sí, es increíble, pero lo vemos. Esto favorece la presencia de bacterias oportunistas. Observar rinofaringitis en niños por el uso de cubrebocas. El niño, si le cerramos la nariz con un cubreboca, empieza a respirar por la boca, saltándose todos los mecanismos de protección de la nariz. Además, el costo económico, ¿sí? No son baratos. Y tampoco la disponibilidad de estos productos biológicos contaminados. Salgan a la calle y encuentran ustedes cubrebocas tirados en la calle, y entonces no está el control de los convites. Si la gente los tira a la calle como basura, eso no puede ser. La mala disponibilidad de cubrebocas, convites, encontrarlos en las calles tirados sin ningún control, ¿sí? Además de la mala protección de las personas recolectoras de la basura, estamos generando problemas de salud a esas familias que recolectan familia en los tiraderos. Se tienen que disponer adecuadamente y no lo estamos haciendo. Ahí está que no estamos respetando las directrices que tampoco se nos han dicho para romper la cadena de infección, sobre todo los niños. Los niños, al quitarse el cubrebocas, también no saben que no deben tocarse la cara, ¿sí? La famosa infodemia, la mala información que no se nos dio adecuadamente puntualidad, ¿sí? Este es un problema de salud pública que ya se nos generó, y ahora que vamos a tener el control y disponibilidad de estos desechos y la basura, una tonelada por un sector o más, y tenemos tiraderos al aire libre, como que, ¿qué está pasando? Maestro. Bien, nada más dice cubre boca. Si complicamos tanto la vida, empieza a entrar por la nariz y la boca. Entonces, lo vamos a tapar, es protegernos la nariz y la boca, que no entre un microbio a nuestro organismo. Me acuerdo en cirugía, desde que hicimos nuestras primeras prácticas de autopsia, cubrebocas y guantes, cubrebocas, guantes y uniforme, cubrebocas, guantes y gorro, cubrebocas, guantes y botas. Fuimos aumentando medios de protección, tanto bacterias, virus, parásitos se quedan pegados en la ropa y los llevan a casa. Por eso todo ese material lo desechamos y va a dar a un sector de basura también muy bien protegido, donde entra a altos hornos a quemar. Porque si el doctor tiene mucha razón, allí hay que mandar sus cubrebocas, no a la municipal. No nada más está infiltrando de la basura, sino de la basura, por donde quiera que va a recoger la basura, nos pasa un cachito de microbios, de los que trae en la vida, en los mismos recipientes. Entonces sí, tenemos que tomar en cuenta. Lo mismo sucede con los guantes, pero lo mismo sucede con la ropa. Ahora hay que tomar en cuenta de que hay personas que están infectadas, son portadoras y no lo saben.
y están infectados. Bueno, esas son las que tienen que usar más el cubreboca para que no nos infecten, más que los que estamos sanos. No, esas personas son las que están estornudan, mejor su cubreboca. Y acepta el estudio para ver si tienes la infección, eres portadora y no te das cuenta. Y son los más peligrosos. Aquella persona que enferma ya quedó bien protegida, formó anticuerpos y de virus vivos. No está vacunado porque el que se vacuna tiene virus muertos, no virus vivos. Entonces, hay que valorar muy bien, porque ¿qué otra cosa nos ha enseñado esto de la vacunación? De que hay virus que van al sistema nervioso central a desorientarnos o a enfermarnos, al sistema arterial a formar trombosis cerebrales, femorales, pulmonares. Entonces, antes de vacunar, tenemos que valorar el sistema nervioso central, sistema arterial y presión de cada uno de los ciudadanos para ver si está indicada la vacunación. Peligroso no estar así, grite la vacuna. No, todo tiene sus limitaciones. Sí estoy de acuerdo que con profundidad la vacuna, pero mejor vamos a evitar tener mala salud. El que tiene buena alimentación, el que lleva una vida armónica, educada, feliz, no se enferma. Vamos a evitarlo. Otra vez vuelvo a insistir, comité de educación, deportistas, estudiantes, profesionistas, amas de casa, hacer grupos, salud de belleza, educación, mecánicos, educación, albañiles, educación, todos comités de educación. Y vamos a tener mejor profilaxis que las vacunas. Ahora vamos a haciendo un apéndice aquí, un break, ¿verdad? También informar a la población en general que el cubrebocas no es para pañal de mentón, es para lo que acaba de decir puntualmente el maestro Peña, de que es para cubrir la nariz y la boca, pero de aquellas personas que realmente tienen salida de fomites y que aprenden a disponer del cubrebocas. Todo lo que acaba de mencionar el maestro, y ahorita me viene mucho a la mente, trayendo al maestro Tomás Alcocer, nos decía yo, el maestro Peña también en algún congreso donde estuvimos, nos decían el terreno es lo más importante que tenemos que cultivar. Por eso los chinos decían, cultiva tu terreno. Y yo decía, bueno, pues ¿dónde está el terreno? Pues el terreno es nuestro organismo, todo lo que le metemos. Si tenemos buena nutrición, buenos pensamientos, un buen empleo, una buena expectativa de vida, ese terreno está fértil y nos va a proteger. Pero si le metemos cosas adulteradas, comida chatarra, bebidas gaseosas, edulcorantes, etc., aún las propias verduras, he observado, fíjense, qué criterio tienen para comer verduras. Comen indiscriminadamente. ¿Y quiénes son las personas más obesas? Las mujeres, porque se alimentan con verduras como si fueran vacas, por eso están gordas.
Y vemos otro problema ahora del sistema, que ya se afectó el sistema urinario. ¿Por qué? Porque las verduras son regadas con aguas negras y urea química. Y les dan miles de zumos de verduras. Y ahí está entrando la urea. Y ahora tenemos a una urea iatrógena, que también hay que enseñar a las personas que las verduras no se comen en forma indiscriminada, sino que hay porciones. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, recalcar el aspecto educativo, que es lo que tratamos de hacer con esta plática informativa, de enseñarnos, no solamente a nosotros que lo estamos viviendo, lo estamos viendo en la práctica clínica, sino a toda la gente en general. Gracias. ¿Qué problema surgió por la pandemia para los trabajadores de la salud? Muy buena pregunta y casi cerramos, ¿verdad? Aquí es algo que vivimos en carne propia, ¿verdad? Yo personalmente, no sé, también el maestro Alejandro, ¿qué opina? Al no tener los insumos necesarios para el trabajo cotidiano, padecemos una escasez de guantes, gasas, cubrebocas, alcohol, el cual, al haber mucha demanda, elevó su costo más de 150%. Aquí hay una dicotomía muy importante. En 1985 yo trabajaba en un hospital de cardiología y se retiró todos los alcoholes del hospital porque fijaban las bacterias. Entonces se quitó, ya no lo usamos. Y ahora milagrosamente aparece en los geles y tampoco tiene la concentración adecuada para el uso que se pretendía dar, ¿verdad? Algo que yo viví en esta pandemia es que se me cuestionó la venta de guantes estériles para la atención de pacientes infectocontagiosos o para protección del mismo paciente, en el caso del pie diabético, en el caso de heridas punzocortantes o por cirugías, ¿sí? Un paquete de guantes con 100 unidades costaba 90 pesos. A la mitad de la pandemia me encontré que solo me vendían una caja y me costó 450 pesos, elevando hacia el 200%. Terriblemente oneroso. Y yo los tengo que pagar de lo que estoy cobrando. Disminuyendo mi ganancia, pero bueno, yo no me dedico ni vivo de eso, ¿verdad? Hubo un verdadero torbellino por el uso de guantes estériles y no estériles, y por lo tanto hubo escasez para nosotros. Entonces, estábamos desprotegidos y no nos hicieron caso. ¿Sí? Eso es importantísimo también. Vimos también eczemas en las manos, porque se dejaban todo el día los guantes. Dice, oiga señor, pues el problema no son los guantes, el problema es usted, que no se los quita. Si está viendo que está sudando demasiado, se tiene que quitar los guantes y se tiene que lavar. La otra, como son caros, empezaron a lavarlos, pero ellos le ponían el talquito para que resbalara. Ya tenemos un problema de fricción y también de erosión de las manos. ¿Sí? Ahí vemos cómo estos fenómenos muy importantes incidieron. ¿Sí? Las muertes de los compañeros médicos y enfermeras, ¿por qué pasó? Por los sentimientos, ¿sí? El miedo, la preocupación que afecta el estómago, el vaso, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, que ahora vemos que con el cubrebocas se alteran los fenómenos respiratorios. Muy importante. Entonces la prevención es fundamental. Ya no los digo la medicina china que practicamos nosotros.
tienes que hacer prevención, no debes hacer curación. Hay que prevenir para que la enfermedad no se produzca. Nos está enseñando que tenemos que prevenir, y lo puntualizó el maestro Peña, de que debemos a distancia, ver a distancia, a 30 años, no a 5, ni 10, ni 15 o 20, sino a 30 años de distancia, para prevenir estos brotes pandémicos graves en los cuales estamos desprotegidos porque no hemos hecho los depósitos de salud. Es como ir al banco, deposita una parte de tu sueldo para que tengas ese colchón y te proteja. Lo mismo, el banco de salud, ¿cuál es? Mi organismo, de mi familia, de mi entorno. Ahí estoy depositando eso. Seguramente tengo una mejor respuesta de salud. ¿Sí? La no observancia de los espacios que la propedéutica nos enseñó, y el maestro acaba de decirlo, fuimos sumando diferentes artilugios para protección cuando estemos en el hospital. Creemos que el hospital es el sitio más seguro y limpio, y resulta todo lo contrario. ¿Sí? Dando clases en diferentes hospitales me encontré que hay hospitales de fecalismo al aire libre. Me cae. No voy a decir el nombre de un hospital, pero tardó 45 minutos un cómodo en la vía de paso, afuera de los cubículos, sin ninguna tapa. ¿Sí? Las compañeras que comían sus conchas de 10 varos y su combo de café a un lado del séptico. Increíble. Pero bueno, tenemos tan buenos anticuerpos, y ahorita el nuestro va a puntualizar sobre esto, que ahora ya hasta los tacos de Tacuba somos inmunes y comemos las jícamas, ¿sí? Que son las cebollas, ¿sí? También la cebolla hace daño, el ajo hace daño, el perejil, el cilantro. Por algo los taqueros le ponen en el jardín, ahí van los antibióticos. No lo quiten de la cebolla porque no me gusta. No, pues es lo que tienes que comer. Oiga, fíjese, el ajo es repugnante y el olor, pues come perejil, un tecito y se te quita el olor. Consume ajo negro. Tampoco los nutriólogos elevaron la voz para decir hay que comer sano, y lo puntualizamos hace rato, que el terreno es lo mejor. Si tienes un estómago fuerte y unos intestinos fuertes, vas a estar perfectamente. ¿Sí? Una maravilla el punto celíaco que el maestro nos enseñó, que también pude observar que los compañeros acupunturistas le tienen miedo a ponerlo, y que es maravilloso. Y ahí está la vacuna también que nos enseñó el maestro, el punto celíaco y el 36 de estómago. Si recordamos el nombre en chino, dice Susan Lee, divina indiferencia. Fíjense, divina indiferencia, cura todo el sistema gástrico, de la boca hasta el ano. ¿Cómo lo hace? No sabemos, pero sí lo hace. Y el punto celíaco destapa ahí. Entonces ahí tenemos otra herramienta fundamental que el maestro ha propugnado y se ha preocupado porque lo aprendamos, ¿verdad? Y se ha difundido, se les ha enseñado a los alumnos. No sabemos si lo utilizan y cómo lo utilizan, y los efectos tampoco. Eso también es una función que ya nos toca, o tal vez les toca a las generaciones nuevas, de que documenten todo lo que están haciendo para que pueda ser difundido y publicado. No publicamos en acupuntura, en medicina china, y hay maravillas que yo he observado, sobre todo en el Qigong. Maestro. Sí. Bueno, la pandemia nos agarró de sorpresa, definitivamente a todos, porque
llegaba el paciente grave, empezaba con una gripita y al ratito ya se moría. Esa neumonía fulminante que en la segunda parte del día de ahora vamos a hablarlo científicamente, vamos a hacerles entender cómo el microbio de este virus se mete Hay millones de alveolos pulmonares y ahí tenemos también células que nos están defendiendo de estos microbios, que se llaman macrófagos. Y en cuanto llega ese microbio, el macrófago lo traga y explota. Pero no es uno ni dos, son miles. Por eso es una neumonía fulminante. Y el paciente se muere. Lo vamos a ver en la siguiente parte, porque ya es lo que corresponde a la cosa científica de lo que estamos platicando nosotros. Ya les vamos a dar una explicación de todo esto. Más profunda. Ahora, ¿qué fue respecto a por qué estoy tocando este punto? Porque decía que lo que estas personas se habían muerto porque no había ventiladores. Qué interesante que eran muchos ventiladores, 300 ventiladores. Lo más emocionante es que nadie sabe manejar. Eso. Yo sí sé. Ni estamos preparados para manejar un ventilador. Entonces decía que el maestro, yo sí quise manejar, pues, pero ¿a cuántos satélites? No llegó. La situación es que no estamos suficientemente capacitados para ese tipo de enfermedades. Los médicos no estamos, a tal grado de que, fíjense, no es que estemos en contra de lo que acá es. Siempre me regañan. A tal grado que tuvimos que traer médicos de Cuba para que entraran a urgencias a enseñarnos cómo se manejan esos ventiladores. Si hubiéramos tenido aquí gente capacitada, no traeríamos médicos Nos de Cuba. portamos. Nos falta preparación, conocimiento, prevención de este tipo de enfermedades. Y ahorita dije este tipo de enfermedades, yo podría decirles que actualmente hay una epidemia más fuerte que esta pandemia, que se llama síndrome metabólico. Y es en todo el mundo también, por no comer sino por tragar. Entonces, por no llevar una vida sana, no hacer nada de deporte, pura televisión, puro celular, puro reposo, duerme, come, siéntate y diviértete. Nada de cultura, todo es pura pachanga. Ahí están las consecuencias. Yo lo veo en mis asistentes, que constantemente llegan jóvenes nuevas que no saben ni escribir. Muchas faltas de ortografía, falta de redacción, falta de atención, no tienen iniciativa siquiera de acomodar o limpiar su sitio donde están trabajando. Pero no me refiero a mi asistente,
en todas las áreas que ustedes me pinten, médico, enfermera, intendencia, barrendero, todo. ¿Qué es lo que pasó? Pues perdimos una clase importantísima que se llama civismo. Como ya no, estos jóvenes no saben ni lo que es civismo, bueno, no saben ni lo que es una fiesta cívica, pues no es lo que es civismo, ni menos obligaciones. Y luego todavía nos perjudican quitándonos la oportunidad de ir a la casa de Dios a pedirle que se acabe la pandemia. No hay que salir, muérase en su casa. Ya no hay misas, ya nos perdiste confesiones, ya no nos perdiste oraciones. Lo peor, se acabó la comunión. ¿Qué es eso? Comer en unión con toda la familia. Se trata de comer, no. No está viendo la televisión, no está viendo la computadora, o el teléfono. Nadie está en casa comiendo juntos. Antes era comer en unión, oír la orientación que teníamos los viejos de darles a la familia. Ahora, como dice vulgarmente los jóvenes, ni nos pelan. Según ellos ya saben todo. Y todo eso se llama ignorancia. Y todo eso nos está llevando al fracaso. Por eso pasan estas situaciones naturales. Pues edifiquemos nuestro camino para evolucionar, progresar y estar preparados para más allá. Vamos a continuar. Quisiera compartir con el maestro Peña una anécdota, bueno, no es anécdota, es una vivencia experimental, ¿verdad? Me tocó ir allá por Iztapalacra, la hermana República de Mesa York, ¿verdad? Para atender a un paciente, una familia post-COVID, desde el abuelito, la abuela, hasta el nieto, todos estaban enfermos de COVID. El problema era una disfunción familiar por el papá, el abuelo, que ya afectó al nieto. Ese sí tuvo un problema de neumonía secundaria a COVID. Sí le dio una gripe que no se cuidó bien y que le dieron tratamientos que no necesitaba de recalentamiento, generando más bacterias. Y sí se puso muy mal. Resumiendo, cuando llego me dice, pues está hipoxémico, vamos a ver si en realidad sí estaba hipoxémico, 75-80%. Dije, no, pues sí, hay que ponerle oxígeno. Ya tenía su aparato ahí de condensador de oxígeno, el cual vale más de 26,000 pesos. ¿Por qué no lo usaba? No sabía cómo se utiliza. Le pregunté, bueno, ¿y por qué no lo utilizas? Pues aquí lo tienes. No necesitas estar recargando de oxígeno porque te lo está reconvirtiendo, produce hidrógeno y el hidrógeno lo transforma en oxígeno. Así que, ¿cuál es el problema? El problema central, y lo acabas de puntualizar, falta de educación. No es vender el aparato, es enseñar a quien lo va a usar. Empezando porque no consiguieron la tripita alimentadora, ¿sí? Y como no está diseñada para nuestro país, hubo que hacer un artilugio, que es cortar la trompeta, meterla en agua caliente para que entrara al reservorio. Tampoco les dijeron que hay que ponerle al reservorio el humidificador con agua. Y tenía secreciones, se le pone un poco de vodka para que rompa las secreciones. Tampoco lo sabían. Eso sí, en el hospital. Tampoco les dijeron que la máscara tenía que tener reservorio para poder estar inhalando su propio CO2 y que lo narcotice para que se relaje y la respiración sea más acorde.
Y además que lo tenía que ciclar las 24 horas del día. No hay intervalos, porque estaba programado para intervalos cada 35, 40 minutos. Ahí está el problema. ¿Sí? Les vendieron las máscaras sin reservorio. Hubo que mandar al hijo para conseguirlas y regresó enojado porque no la encontró. Lo tuvimos que mandar otra vez y ya la consiguió y se la pusimos al papá. Lo hidratamos oralmente en lugar de que y le pusimos una veloclisis para no agredirlo y otro foco de infección ahí, porque él iba a tener el suero conectado 24 horas. No quiso tomar agua, tomaba un vaso en 24 horas. Lo dejamos bien con la acupuntura, todo estuvo bien, ¿verdad? Yo me tardo 2 horas y media, casi 3 en llegar a la casa del paciente, y de regreso ya me hablaron: oiga, que lo llevamos al Instituto Subirán. Está bien. Pues qué bueno que lo atiendan, que le tomen una gasometría para ver cómo está su estado oxénico, su pH, y ver si le faltan electrolitos, que es lo más probable, y que le tomen una placa para ver si es cierto que tiene las secreciones, porque tenía mucha ansiedad, tenía una respiración rápida. Toda la familia se curó increíble con radiestesia, que es otra disciplina que manejamos y que hemos dado aquí en la escuela, ¿verdad? Pero el papá y el abuelito no se curó. ¿Por qué? Porque había una disfunción ahí por infidelidad, y que el hijo lo llevaba a esta persona a los 7 años de edad con la otra señora, y había sexo rudo. Imagínense el chamaquito lo que estaba oyendo y jugando con el iPad. Entonces, ¿qué tipo de sentimiento? Y ahorita lo va a puntualizar el maestro Peña, ¿verdad? Imagínense. Y todo eso me lo dijeron cuando me dieron un ray al metro. Escupieron ahí después de la radiestesia la esposa, la hija y el hijo. Una grave enfermedad moral desencadenó todo este problema. Y con esto cierro. Después de que lo llevaron a este hospital, que le salían 100,000 pesos la terapia intermedia, terminó con un médico que le cobró 35,000 pesos por darle el tratamiento, que era lo mismo, ponerle el aparato, que se le pusiera 24 horas, nunca lo anticoaguló, que esa es la otra, nunca lo anticoaguló, para que vean todo lo que estamos padeciendo con este problema tan severo, y recupero lo que dijo el maestro puntualmente: nos agarró desprevenidos, nunca pensamos la gravedad de lo que estábamos viviendo, se nos ocultó la realidad del problema de salud tan severo que se gestó en China, pero que ellos cercaron. Había un hospital que le llamaban el sarcófago, 8 pisos para COVID. Se olvidó la medicina china, la acupuntura, la herbolaria. ¿Por qué? Porque estaba Savita, estaba Pepsi, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Carne de puerco, ahora tienen obesidad, ahora tienen insuficiencia renal, refrescos y diabetes que no había. Termino con esto, Lexi. ¿Qué fomentó la infodemia? Esta es una secuela de la pandemia, del problema de salud pública muy importante. Dice bien, la infodemia generó una total desinformación veraz y puntual sobre qué hacer realmente para atajar los contagios y romper la cadena de infección. Bien importante. Todo el mundo era experto en COVID. Y a últimas fechas ya se le dio el nombre real: COVID-SARS-2, por periodistas, compañeros de la medicina, etc. ¿Por qué no se manejó desde el principio como tal? Ahí la diferencia,
no nos informaron verazmente. Y recupero una aseveración de Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi o alemán: si una mentira la repites 1000 veces, se convierte en verdad. Y sí es cierto. Y nos empezaron a meter el miedo, la preocupación, la angustia, el temor, el pánico, de veras. Se pudo notar que hasta 6 noticieros en el día, además de conferencias y otros programas relativos al comportamiento de la pandemia. Es decir, el manejo estadístico de muertes, de contagios, de positivos, de falsos positivos y de contagiados inactivos o portadores. ¿Verdad? Twitter, Face, yo afortunadamente pues no le sé nada de eso, ¿verdad? Me mantengo al margen, yo soy de bulbos todavía, de los radios, ¿verdad? Me da mello el uso de las computadoras y las pendejas, que las tuve que usar, pero pues no. Entonces imagínense, 6 noticieros hablando de lo mismo, y que ya llevamos 15 a cuántos muertos, y cuántos contagiados, y todo era COVID. Y también aquí rescatamos del maestro Peña, que decía: un paciente muere de infarto, COVID, lo acaban de atropellar, COVID. Y no me crean, se pagaba en el norte del país 10,000 pesos porque el paciente, el familiar, firmara que murió de COVID. En la Ciudad de México 30,000 pesos. Ahí está la estadística. Eso es increíble. Las famosas predicciones del COVID, yo le pregunto al maestro Peña, y ojalá ahorita me abra los ojos, así como Rafael, ¿verdad? Abre mis ojos. Que me diga si un virus obedece a cualquier predicción de comportamiento en un programa de computadora. No se puede. Yo en mi práctica profesional conviví con virus, bichos y bacterias, parásitos, y créanme, le tengo mucho respeto porque los vi, pero nunca pude predecir cómo se comportaba y qué había. Y el maestro Pérez también nos lo dijo: ya mutó, ya es otro, ¿qué voy a hacer si ya me preparé para este? ¿Sí? El SARS-CoV-2 ha generado la afectación de las energías o sentimientos, produciendo miedo, preocupación, ansiedad, estrés, depresión, llegando al suicidio de niños. Increíble, niños de 10 años se suicidaron por el aislamiento social, criminal. ¿Sí? Llegué a atender a los pacientes de pseudo-COVID y todo cerrado, las cortinas cerradas. Oiga, mientras yo esté aquí, me abre por favor las ventanas, me corren las cortinas, se me larga la ventana. No puede ser eso. Señora, ¿por qué los tiene con cubrebocas en su casa? Si los bichos son de ustedes, ¿cómo los va a hacer usted resistentes, señora, si los mantiene aislados y está quitando las barreras naturales para la infección? Y lo acaba de decir Raúl muy puntualmente: si desde la creación nos protegieron de virus, bacterias, parásitos, hongos y oportunistas, ¿por qué estamos alterando esto? A eso se refería el Cristo: no adulteres. No se refería a las relaciones sexuales, se refería a toda la sarta de barbaridades que cometemos y nos metemos como alimentación. No es lo que contamina al hombre o a la mujer lo que entra, sino lo que sale de él. No hemos entendido que tenemos que vivir en armonía. Prevenir todo esto es fundamental. Bien, que decidió la pandemia, ya que estamos terminando, que hay mentiras, mentiritas y internet.
Creo que con eso se ha dicho todo, fíjate. El Internet. Creo que el gobierno se equivocó. En lugar de dejar la responsabilidad de la salud al sector salud, se lo deja a los matemáticos. Bueno, sí, nos enseñaron a contar muertos y más muertos, a contar enfermos, y ya hasta el último, después de un año y 6 meses, nos dijeron que si se habían salvado algunos. ¿dónde está? Y nos dieron otros números. Entonces, creo que ahí tuvo alguna equivocación. Pero todo esto debe ser una escuela que todos los gobiernos que nos vean aquí para adelante deben tomar en cuenta. Escoger buenos asesores para el momento. No inventar, no porque es mi compadre y sacó 10 de calificación y ya se sabe. No. Mejor vamos a ver si el compadre sabe andar en la guerra, conoce los armamentos, conoce el enemigo. No es aquel que está sentado viendo la televisión, viendo los programas de películas. No. Aquel que está en el campo de batalla, ese es el mismo, ese sí conoce. Habla ahí, en este tema de los sentimientos, y nos platicó el maestro Luis precisamente de esa familia. Pues para allá vamos. La enfermedad que nos deja esta pandemia son los sentimientos. Y empezamos desde la ira, nos hizo enojar todo, nos afectó a toda la familia, a toda la sociedad, a todo el mundo. Esta ira se convierte en estrés, cólera, angustia, ansiedad. Luego sube y va a afectar a nuestro espíritu. Y es donde vamos a echar la culpa de eso, que afectó al sistema nervioso. Pero hay una energía universal que nos da la vida, llámese espíritu. ¿Y qué tal que ese espíritu se pierde por ver sufrir a nuestra materia? Y entonces se enloquece, pega, mata y hace cosas, o se mata o hace cosas indebidas. Si nos vamos todavía más adelante, viene el pensamiento y la reflexión. Es el momento de lo que acaba de pasar. Necesitamos pensar bien todo lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos escucharon, de nuestro cuerpo lo que sintió, nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros pacientes. Vamos a reflexionar, vamos a trazar un camino que se llame bienestar y felicidad. Y vamos a continuar. Quizá lleguemos a la depresión, que esa depresión nos va a llevar a un sentimiento gravísimo. Se llama duelo. Ese duelo quiere decir dolor. Dolor que vamos a tener
en el alma, en el corazón y en nuestros recuerdos. A veces estamos muy bien preparados, nos dilata unas horas, pero a veces nos pueden pasar 10, 20, 30, 40 años y no salimos del duelo. Y estamos hablando de los seres humanos. Pero qué tan tremendo también fue que nuestras mascotas se murieron. Y como dijo el invito, entregaron la vida por nosotros. Y he visto familias enteras que quisieron más a la mascota que a la familia. Personas que continuaron con esos problemas en depresión. Siguió evolucionando el sentimiento al miedo, al terror y al pánico. Miedo, terror y pánico. Qué difícil sacar a estas. Yo se les voy a pedir a todos los maestros que nos van a hacer el favor de venir a esta mesa, que nos den armas para resolver estos sentimientos. ¿Qué tipo de medicina tienen? Auriculoterapia, auriculomedicina, equiliología, limpias de pirul, ozonoterapia, terapia neural, terapia celular, etc. Pero armas que podemos manejar en casa, los que no son médicos, porque tienen una institución grandísima. Esa depresión que sucedió, lo que decía el maestro. La depresión es una enfermedad infecto-contagiosa. Un enfermo con depresión infecta a toda la familia. A veces el enfermo alivia, pero queda enfermo a toda la familia. Pero una familia afecta a un pueblo, y un pueblo afecta a una ciudad, y una ciudad afecta a todo el mundo. Vamos a evitar llegar a estos extremos fatales, que sería horrible que por el poder destruimos a toda la especie humana y quedó solamente una raza en este planeta. Tenemos que estar unidos, tener calma, de no llegar a esta finalidad. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los sentimientos generados por la pandemia y la infodemia? Bien, como vemos, estas energías manejadas muy apropiadamente por la medicina tradicional china, los efectos de la pandemia nos han dejado entrever que hay el miedo, la preocupación, la ira, la violencia intrafamiliar, la soledad, el estrés, la depresión y esa triada de pánico, depresión. Y también aquí nos falta manejar algo. Si conocemos desde la formación primaria de los que nos dedicamos al sector salud, de que hay un síndrome de adaptación del doctor Selye, ¿verdad?, en el cual nos acostumbramos al uso de una droga y hormona, la dopamina o hormona del placer, y vemos como natural. No, pues que ¿cuántos se murieron hoy, Arturito? ¿Cuántos se murieron hoy? 250,000, está bien, y mañana, no, pues ya llevamos 1,000,000 y no pasa de ahí, lo vemos natural, ya se murió. ¿Y cómo despusieron de ese 1,000,000? Pues los hicieron al pastor, y luego vamos y recogemos nuestra urnita y no sabemos realmente si
Esas son las cenizas de mi familiar. Y me costó 50, 60 mil pesos. Y luego disponer de la ceniza, o me la llevo a mi casa con esa energía negativa. ¿Sí? Es algo importantísimo. Con acupuntura nos hemos enfrentado a estas entidades energéticas y vemos que, como decía el maestro Peña, lo podemos resolver en un tiempo corto, mediano o a largo plazo, pero hay gente que no quiere abandonar porque le conviene para manipular a la familia. Y si acabamos de recordar que la depresión es infecto contagiosa, pues tanto el que lo atiende como el que convive se va a enfermar. Entonces tenemos que hacer prevención. ¿Y quién es el primero que hay que proteger? Nosotros. Porque esa energía nos va a afectar a largo plazo. Y tampoco se nos ha enseñado que debemos protegernos. ¿Sí? Si anteriormente dije, el suelo, el terreno es lo más importante, pues tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que tomar sol, tengo que aprender a respirar bien con los patrones respiratorios y los ejercicios respiratorios, al aire libre. Ahorita ya está lloviendo, tenemos unas tormentotas que no habíamos tenido también, que ya tenemos alteraciones de los fenómenos climáticos y que tampoco queremos entender, ni tampoco queremos hacer prevención para poder enfrentarlos. No usar drogas o reforzadores psicológicos, el café, el alcohol, la comida como protección para aislarme, volverme redondito para protegerme. ¿A quién estoy comiendo en la mejor hamburguesa? ¿Me estoy comiendo a mi mujer? ¿Me estoy comiendo a mis papás? ¿O me estoy comiendo a Alejandra González o Alejandro González, que es la que goza cuando usted sale? ¿Sí? No existe, pero preocupa. Y en nuestro país, tener un Sancho o Alejandra González es como un jardín sin flores. Ahí está la situación importante. ¿Qué opinas? Bien, pues opino que esta plática estuvo muy interesante y que hay que tomar en cuenta los síntomas de los sentimientos que nos va a llevar al diagnóstico. Persona con calor de hígado siempre va a tener dolor de cabeza, se falea. Cuando el calor aumenta, insomnio. Cuando esto aumenta, alteraciones digestivas, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. Cuando esto aumenta, alteraciones respiratorias y dermatológicas. Cuando esto aumenta, va al sistema renal, al sistema óseo y al sistema nervioso central. Esto que les pasó es muy interesante para que lo tomen en cuenta, que a veces dos síntomas nos llevan a un diagnóstico. A veces uno solo, o a veces se complican con 2, 3 o 4 órganos. No solamente tenemos que tratar una sola cosa, sino hacer una medicina integral en este tipo de pacientes. Por eso hablamos hace rato de sentimientos, pero también debemos tomar en cuenta los síntomas.
que eso es lo que más se presenta en estos días: insomnio y dolor de cabeza. Insomnio y dolor de huesos, articulaciones. Insomnio, que son de estreñimiento, de colitis, gastroenterocolitis, trastornos alérgicos al pulmón, y no es pandemia. Entonces, tenemos que combinar y saber qué órgano o qué víscera está afectado y dar un tratamiento integral. Tomar en cuenta el tiempo, el sitio donde se encuentra, porque el clima es quien puede dar el microbio que está afectando a nuestro organismo. Todas estas claves que le estamos pasando deben tomarlas en cuenta, y les pido a mis compañeros que han sido alumnos de esta escuela que tomen en cuenta este consejo. Me gusta que aliviemos a nuestra población. De veras, está tremenda mal la ansiedad, la angustia, el miedo, el terror, el pánico. No quieren salir ni siquiera a la puerta de la casa porque Dios les va a dar la enfermedad. Hay veces que tenemos que valernos no nada más de nuestra terapia, sino de asesorar de la psicóloga, de la tóloga, sacerdote, etc. Conjunto de gente para una sola persona o para una sola familia. No está fácil, no crean que está fácil la situación ahorita. Está muy difícil. Por eso me urge hacer esta reunión, este tipo de pláticas, este tipo de café, para que los compañeros nos pasen armas para la resolución de esta época. Como colofón, no todo es crítica destructiva, ¿verdad? Hemos visto que hemos tenido una retroalimentación muy positiva. Sí damos soluciones las cuales fueron practicadas por el suscrito con excelentes resultados, a pesar de la pandemia, de no salir de casa, pues yo tenía que salir a atender a los pacientes que demandaban esta atención, y pude darme cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Se hizo caso de la información de medicina tradicional china que me fue enviada en forma de un libro de Wuhan, y bueno, ahí encontré mucha sabiduría y sobre todo herramientas para poder enfrentarme con seguridad a este virus. Apliqué a la práctica el Qigong de los 5 animales del Dr. 4, que no solamente maneja la energía interna, que ya llevo muchos años practicando y que ha cambiado mi vida, aparte de la tutela de mi papá, el maestro Peña, ¿verdad? Que desde hace muchos años, y un hermano muy querido, Roberto, ¿verdad? Los preguntones de todos los congresos con el maestro Peña, y él acertadamente pues, nos guió, nos hizo razonar muchas cosas, ¿verdad? También se llevó en forma conjunta la práctica de los 8 brotados de seda, ¿verdad? Que es una serie de ejercicios de energía interna y de espíritu. Acaba de tocar el maestro Shen, que si perdemos el espíritu estamos fritos, ¿verdad? Al ser animales sociales, sabemos que el espíritu es de suma importancia en su cultivo, cosa que también estamos perdiendo, ¿verdad? En ese aspecto. Hicimos ejercicios respiratorios controlados, respiración de energía, respiración inmortal,
la absorción de luz solar, el llamado de la energía, sobre todo el baño solar matutino. Vimos las clases entre 10 y 11 de la mañana, en el caso de los grupos que estaban en mi casa, en un retorno arbolado, bonito, al aire libre, y en los parques, pues ahí íbamos de 9 a 10, y afortunadamente, pues esa energía universal planetaria, pues de alguna manera nos protegió. No tuvimos neumonías, no tuvimos bronquitis, no tuvimos cuadros gripales, sí hubo diarreas, pero no importantes, fueron procesos limpiadores. ¿Por qué? Porque también cambiamos el aspecto de lo que estaban comiendo, les dimos una orientación higiénica, dietética, y algunos atravesaron lo que llamamos la crisis curativa, excelente manifestación, ¿verdad? Vimos también lo que están haciendo algunos medicamentos, entre ellos los antidepresivos tricíclicos, que están produciendo muchos problemas a nivel osteomuscular, parecen robots, ¿verdad? El uso indiscriminado de la fluoxetina en los pacientes de la edad avanzada, están produciendo parálisis, se la pasan durmiendo, no quieren salir a tomar el sol, no quieren caminar. Y ahorita recordando lo que dijo el maestro Raúl, no han resuelto los duelos, ¿sí? Me tocó vivir una experiencia muy llamativa, porque un concuño murió en su casa solo por COVID. Eso dijeron, no supe la circunstancia, pero después de una semana lo encontraron muerto, solo, completo. ¿Dónde estaba su familia? ¿Quién sabe? Pero es increíble que alguien pueda morir sin ningún tipo de asistencia, de la que sea, por humanidad. Alguien me debió haber preguntado, y se te ofrece algo, los vecinos sobre todo, que no se daban cuenta del olor una semana. Si el cadáver de una mascota la percibimos, imagínense un ser humano descomponiéndose una semana, eso es inconcebible, criminal. Nos estamos deshumanizando. Entonces los invitamos a que, ahora que ya sean las clases presenciales, puedan venir para que aprendan estos ejercicios, que no solamente es para la población civil, sino que es obligatorio para toda persona que se dedique a la atención de la salud. Primero se tiene que proteger él para dar salud. No puede dar lo que no tiene, y sí se va a meter cosas que no va a poder controlar. Muchas gracias. Le dejo el tiempo al maestro Peña, que va a... No, al contrario, les invito a que sus preguntas nos las hagan favor de llegar al correo para que a continuación las contestemos. Si usted tiene interés en estar en la presencial para la práctica, en una media hora empezamos nuevamente. Vamos a tener una media hora de descanso para empezar la clínica. Vamos a ver pacientes, pues no sé, de los que se van a presentar, que nos sirva de experiencia a todos como profilaxis, como tratamiento, o ejercicio, como el maestro tiene interés en enseñarnos, para limpiar nosotros mismos. Media hora y nos vemos un ratito.